En el ritmo frenético de nuestro mundo hay una práctica milenaria que parece casi olvidada, una invitación al descanso que está literalmente grabada en el tejido del tiempo. Esto es más que un recuento, es una investigación sobre un día que fue apartado, un misterio que se esconde a plena vista. A ver, seamos honestos. Vivimos en la era del agotamiento, ¿no? Pegados a las notificaciones, con una presión constante por producir más y más. El estrés, el burnout, ya son como la epidemia de nuestra generación. Pero, ¿y si la solución no fuera una nueva app de productividad, sino un principio, uno muy, muy antiguo, un santuario en el tiempo diseñado específicamente para restaurarnos? Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar al mismísimo principio. Y aquí lo primero que notamos es que el reposo no aparece como una ley o una obligación, sino como el gran final de una obra perfecta. Pensemos en esto un momento. En el clímax de la creación, después de haberlo hecho todo, Dios no empieza a trabajar de nuevo. No, Él establece un precedente. Dice que bendice y santifica el séptimo día. O sea, lo aparta, lo hace sagrado, especial. Esto no es un detalle menor, ¿eh? Es, por así decirlo, el broche de oro de la creación, un monumento eterno a su obra terminada. La raíz de la palabra hebrea original, Shabbat, nos lo dice todo. No significa nada más no trabajar. Significa cesar. Es una parada intencional, un punto final a las labores de la semana, para poder enfocarnos en algo más elevado, en lo espiritual, en la familia, en la restauración. Bueno, ahora demos un salto en la historia. Vámonos del jardín del Edén a las faldas del monte Sinaí. Porque es aquí donde ese principio tan fundamental del reposo, ahora sí, se codifica. Se vuelve el corazón de un pacto. Este mandamiento está justo en el centro de la ley de Dios, escrito en piedra. Y ojo con la palabra clave. Acuérdate. No dice empezarás a guardar, dice acuérdate, lo que sugiere que era algo que ya se conocía. Y la razón que da nos regresa directito al Génesis. Es un recordatorio, un memorial eterno de la creación. Y por si fuera poco, tiempo después el profeta Ezequiel le añade otra capa de significado. Dice que el sábado se convierte en una señal muy particular, como un identificador de la relación especial entre Dios y aquellos que deciden seguirlo. Un símbolo visible de lealtad y de un proceso de santificación. Y entonces, la narrativa da un giro tremendo. Entra en escena la figura central del Nuevo Testamento, Jesucristo. Y su relación con este mandamiento sagrado va a crear una controversia enorme, pero al mismo tiempo va a revelar su verdadero y profundo propósito. Esta es la pregunta del millón. Para la época de Jesús, ese día que fue diseñado para ser una delicia, un respiro, se había transformado, por el peso de las tradiciones humanas, en una fuente de opresión, lleno de reglas y prohibiciones. Si leen los evangelios, se darán cuenta de que Jesús realizó al menos 7 milagros de sanación justo en sábado. Y esto no era casualidad. Mientras los líderes religiosos veían el sábado como un día de no hagas esto, no hagas lo otro, Jesús demostró con hechos que era el día perfecto para liberar, para sanar, para restaurar. Él estaba revelando que el propósito divino del sábado siempre fue hacer el bien. Era un día para la compasión. Y aquí está el punto crucial. Jesús no vino a quitar el sábado, vino a reclamarlo. Con esta declaración, Él se pone a sí mismo como la máxima autoridad sobre ese día, rescatándolo de todas esas tradiciones que lo estaban asfixiando, y así le devuelve su propósito original, ser un regalo para el bienestar de la humanidad. Entonces, si el sábado es tan fundamental, ¿no? Si fue instituido en la creación, confirmado en el Sinaí y reafirmado por el mismo Cristo, surge una pregunta que es inevitable. ¿Por qué la gran mayoría del cristianismo hoy observa un día diferente? Bueno, pues la respuesta no la vamos a encontrar en las páginas de la Biblia, sino en los siglos que vinieron después. Nuestra investigación nos lleva ahora a los libros de historia, para descubrir cómo fue que se alteró esta práctica tan central. Las fuentes históricas documentan un cambio gradual que no pasó de un día para otro. Fue en el siglo IV cuando el emperador Constantino, que buscaba unificar su imperio donde muchos adoraban al sol, emitió un decreto. Declaró el venerable Día del Sol, o sea, el domingo, como el día de descanso oficial. Poco después, en el Concilio de la Odisea, la Iglesia formalizó este cambio, transfiriendo la solemnidad del sábado al domingo y, de hecho, prohibiendo el descanso en el séptimo día. Es más, documentos de la propia Iglesia Católica admiten este cambio abiertamente, lo reclaman, no como algo que venga de la Biblia, sino como una marca de su autoridad eclesiástica. Declaran que el cambio se basa en la tradición de la Iglesia, no en las Escrituras. Ahora, para entender bien todo esto, es vital hacer una distinción clave, que a menudo se nos pasa.
La Biblia habla de dos tipos de sábados. Por un lado está el sábado semanal, el del cuarto mandamiento, que es parte de la ley moral y que existe desde la creación. Pero por otro, también existían sábados ceremoniales, que eran fiestas anuales, como la Pascua. Estos eran como sombras o símbolos que apuntaban al futuro sacrificio de Cristo, y que, según el apóstol Pablo, terminaron en la cruz. Y así, todo este recorrido histórico y bíblico nos trae de vuelta al corazón espiritual del asunto. Porque más allá del día exacto está la promesa, una invitación a encontrar un reposo profundo y verdadero. El libro de Hebreos nos revela que el sábado físico es un símbolo de algo mucho más profundo. Es una señal del reposo espiritual que encontramos cuando dejamos de lado nuestras obras, o sea, nuestros esfuerzos inútiles por salvarnos a nosotros mismos, y confiamos plenamente en la obra que Cristo ya terminó por nosotros. Entonces, el sábado cobra un doble significado, ¿se dan cuenta? Sigue siendo un memorial de la creación perfecta de Dios, pero ahora también se convierte en un poderoso recordatorio de la redención. Así como Dios reposó de su obra creadora el séptimo día, Cristo, después de gritar en la cruz, «consumado es», reposó en la tumba precisamente durante el sábado, sellando así para siempre su obra de salvación. Al final todo converge en esta invitación, tan personal, tan universal de Jesús. Él mismo es nuestro reposo. El sábado nos llama cada semana a soltar nuestras cargas y a encontrar en Él esa paz que, francamente, el mundo no nos puede dar. Y esa es la reflexión final con la que nos quedamos. En medio de todo el caos y la prisa, este antiguo ritmo de trabajo y descanso sagrado sigue ahí, como una oferta, una oportunidad de desconectarnos para poder reconectar con el Creador, con la gente que queremos y con nosotros mismos. Una invitación a entrar en su reposo.